El INE va a desaparecer. La democracia está en peligro. México está transitando a una dictadura. En las últimas semanas, las noticias, las conversaciones y las redes sociales se han llenado de frases como estas debido a la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los enredos y las dudas sobre el tema escalan todos los días, por lo que hoy te explico la reforma que está en boca de todos y te cuento lo bueno, lo malo y lo feo de ella. Cada sexenio, el presidente en turno suele impulsar una reforma electoral para perfeccionar el sistema político del país y López Obrador no es la excepción. A finales de abril del 2022, AMLO presentó una iniciativa electoral que el Congreso votará antes de finalizar el año y la discusión no será menor, pues se trata de la última gran reforma de la lista de retos constitucionales que planea instaurar el morenista antes de dejar el poder. En general, la propuesta, que prevé cambios a 18 artículos constitucionales, busca realizar varias modificaciones al Instituto Nacional Electoral y al financiamiento y estructura de los partidos políticos, pero para que quede más claro, veamos los 10 puntos clave de la reforma. En primer lugar, la reforma propone sustituir al INE con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. También plantea reducir el número de diputados de 500 a 300, la cantidad de senadores de 128 a 96, el número de consejeros electorales de 11 a 7. En el quinto punto, el proyecto expone que los consejeros del que sería el nuevo instituto y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán ser propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio del voto popular en elecciones abiertas. Asimismo, se plantea que el financiamiento público a partidos políticos sea solo para campañas electorales. También se busca reducir a 30 minutos diarios la propaganda política en radio y televisión, disminuir la participación mínima en una consulta popular de 40% a 30% para que sea vinculante, eliminar los organismos electorales locales y, por último, implementar el voto electrónico. Así, de los 10 puntos, hablemos de lo bueno y de lo malo de los tres principales, es decir, de las modificaciones a las reglas del financiamiento, de la transformación de las autoridades electorales en todos sus ámbitos y de los cambios en los métodos de elección de diputados y senadores. Comencemos con la reestructura de las autoridades electorales. Como te decía, la iniciativa propone convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Esta nueva instancia sería la única autoridad electoral del país, absorbiendo las funciones de los organismos locales, por lo que algunos consideran que el INE desaparecerá, otros dicen que se transformará. Yo lo dejo a tu criterio. De igual forma, la iniciativa plantea lo mismo en materia jurisdiccional, o sea, desaparecerían los tribunales electorales estatales para concentrar todo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo bueno de este punto es que los cambios reducirían de manera significativa el gasto público, pues se dejarían de destinar alrededor de 13,000 millones de pesos al año para mantener a los organismos públicos locales electorales. En pocas palabras, se lograría economizar la democracia, lo cual suena bastante bien. El problema, lo malo del asunto, es que es difícil que todas las funciones las haga un mismo organismo. Organizar elecciones no es un asunto sencillo y esta decisión podría implicar un gran riesgo de fracaso. Otro punto tiene que ver con la elección de autoridades electorales. Verás, la iniciativa busca que los mexicanos voten a los consejeros y magistrados del tribunal, los cuales previamente serían propuestos por el presidente, por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Como aspecto positivo, en teoría esta propuesta incentivaría la participación ciudadana. Sin embargo, en la práctica hay tres graves consecuencias. En primer lugar, votar a los consejeros y magistrados popularizaría su perfil, por lo que en lugar de expertos en el área, los directivos serían políticos y militantes. En segundo lugar, recordemos que hacer elecciones cuesta. Entonces, conseguir los fondos para desplegar una campaña nacional puede implicar varios miles de millones de pesos para el erario público, cosa que se contrapone al plan de austeridad de AMLO, además de que quien compita tendrá la posibilidad de tener patrocinadores externos con intereses políticos o económicos. Por último, en tercer lugar, aunque los funcionarios electorales sean elegidos por los ciudadanos, recordemos que primero serán propuestos por los tres poderes del gobierno, y lo delicado de este punto es que si hay un partido que domine todo, como Morena actualmente, o el PRI o el PAN en su momento, pues ese partido sería el que estaría escogiendo a los encargados de vigilar la democracia. En otro punto importante, la reforma involucra a los legisladores. La iniciativa de AMLO busca reducir el número de diputados federales a 300, la cantidad de senadores a 96 y plantea que en las legislaturas locales no haya más de 25 legisladores. Lo bueno de esto es que, de aprobarse, el gobierno estaría ahorrando aproximadamente 24,000 millones de pesos, lo cual no le caería nada mal a las finanzas públicas. Aparte, México tiene más legisladores que países como Rusia y Estados Unidos, que son naciones con poblaciones mucho más numerosas y que, como hemos visto, esta cantidad no se ha traducido en una mejor democracia.
Así, para muchos, es lógico que se reduzca el número de funcionarios que no dan resultados, aunque hay quienes apuntan a que la propuesta quiere darle más poder a Morena y menos a los partidos pequeños y de oposición. Por otro lado, la iniciativa propone que cambiemos el modelo mixto de elección que tenemos, el cual combina legisladores de mayoría relativa y plurinominales por uno de elección por representación proporcional pura. Seguramente no me entendiste nada de eso, así que pongámoslo en otras palabras. Morena dice que su reforma desaparecerá los plurinominales, pero las letras chiquitas dicen otra cosa. Efectivamente, se va a reducir el número de diputados y de senadores, pero ahora se buscará que los que se queden sean elegidos por lista. O sea, tendremos un sistema completo de plurinominales porque tú vas a ir a votar, pero no vas a elegir una persona, sino un partido, y ese partido va a poner a quien quiera. Está medio complicado el tema, así que pongamos ejemplos. Imagina que vas a las urnas, votas por Morena y tras ganar la elección te ponen de diputado a Manuel Bartlett. Igual hubieras votado por ese partido. O imagina que votas por el PRI y te ponen a Lito, o por el PAN y te ponen a Margarita Zavala. Lo que propone la reforma es que tengamos legisladores elegidos por sus partidos y no por los ciudadanos. Por lo tanto, la propuesta de López Obrador garantizaría a Morena llevarse la mayoría legislativa y acentuaría la presencia de amigos y compadres de los dirigentes de partidos en los congresos. Mientras tanto, veamos qué dice la reforma sobre el financiamiento de los partidos. En general, se pretende eliminar el presupuesto destinado al gasto ordinario, o sea, el dinero que se usa para sueldos, estructuras electorales y propaganda institucional, y mantener el gasto electoral, que es aquel que se usa para las campañas políticas. Lo bueno de esto es que ponerle un límite al dinero público podría ser una acción favorable para acabar con los despilfarros de los partidos. Año tras año vemos cómo los organismos políticos utilizan su presupuesto para sobornos e intereses personales, y qué mejor ejemplo que el líder del PRI, Alito Moreno, quien ha aprovechado el presupuesto del tricolor para ser el Javi Noble de la política. No obstante, también hay un lado malo, y es que si se aprueba la reforma, los partidos llegarían a las futuras elecciones con una grave inequidad. Verás, sin financiamiento ordinario y sosteniéndose únicamente con las cuotas y aportaciones de sus militantes, muchos partidos pequeños no tendrían la infraestructura necesaria para realizar el trabajo que se necesita para llegar a competir en una campaña presidencial, federal y en todas las elecciones a nivel local. Así, este problema abriría la posibilidad para que algunos organismos busquen dinero ilícito o desvíen recursos desde el gobierno. Finalmente, hay que hablar de lo feo de la reforma. De aprobarse la propuesta, se estaría favoreciendo al partido en turno, en este caso Morena, y no a los mexicanos. Si la reforma pasa, iríamos a las elecciones presidenciales del 2024 con una nueva legislación implementada por nuevas autoridades electorales, donde el Ejecutivo Federal, o sea AMLO, nombraría a 20 candidatos, el Legislativo Federal, con mayoría de Morena, nombraría a otros 20 candidatos, y el Poder Judicial, con claras cercanías a Morena, propondría a los últimos 20. Con esto, el gobierno tendría mayor vinculación con las autoridades electorales, algo que puede ser muy peligroso para la imparcialidad de la dependencia que vigila la democracia del país. Es cierto, el INE no es perfecto, no está exento de tropiezos, de errores, ni mucho menos de excesos, pero hay que decirlo, durante décadas ha avanzado en una dirección clara que no debe ser obstaculizada, la democracia mexicana. La reforma electoral de AMLO parece que está orientada a regresar a las épocas doradas del PRI, donde no importaba quién compitiera, el PRI siempre ganaba. ¿Tú crees que esta es la reforma que México necesita? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la reforma electoral de AMLO y si te gustaría ver un video el próximo lunes sobre la marcha que tendrá lugar este fin de semana, todo este tema del INE. También te invito a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Kawaii y en todas las plataformas digitales. Y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Gracias por llegar hasta esta parte del video y yo te espero en el siguiente.